Muy buenas noches, estimada tutora. El tema que voy a dar a conocer el día de hoy, mi discurso trata sobre la violencia intrafamiliar, sobre todo en los niños más pequeños. Antes de iniciar el video, es bueno que sepamos que el discurso es un lenguaje en el cual una persona va a transmitir un mensaje hacia sus oyentes. En este caso sería hacia los estudiantes en el aula de clases, en donde el docente tiene que emplear las diferentes estrategias de discurso, ya sea narrado o sea argumentativo. Existen diferentes tipos de discursos en los cuales nosotros vamos a buscar el que más se adapte para emitir el mensaje o el tema que más se apegue a lo que nosotros queremos transmitir, para que sea de una manera más absorbida por el oyente. Es importante tomar en cuenta que un buen discurso hace que la persona sea mucho más inteligente y tenga ganas de investigar mucho más. Desde que ha sido el principio de la historia, hemos visto cómo las personas han ido evolucionando, pero asimismo ha ido evolucionando las diferentes clases de violencia, siendo que antes empezaba con el esclavismo de parte de la persona feudal hacia los esclavos. Eso fue cambiando según constantemente en el transcurso del tiempo. Cada época, cada década, siempre permaneció ahí la violencia, sobre todo hacia las mujeres y niños, que en sus épocas más antiguas, en las épocas más remotas, es en donde se daba la violencia por parte de las personas que eran más acaudaladas, por parte de los patrones que les violaban a sus criadas, a las hijas de las criadas. Son partes de la historia que formaron el avance, el que hoy en día existan grupos feministas que busquen la igualdad. Pero más mi tema, en lo que yo más quiero centrar, es en la violencia intrafamiliar hacia los niños. ¿Por qué es importante? Porque nosotros, como futuros docentes, debemos conocer muy bien este tema y poder manejarlo, y para poder comprender y ser más sensibles y humanos. Porque no por el hecho de estudiar quiere decir que vamos a dejar de perder nuestra sensibilidad como seres humanos. Y algo muy importante que quiero recabar es que la violencia que hay dentro de los hogares hacia los niños, porque hay niños que no duermen, que no comen. Por ejemplo, un ejemplo sería, hay niños que solamente viven en hogares disfuncionales, o por A o B circunstancias hay alguna persona que es agresor. En este caso, muchos de los casos se da el machismo que por parte de los hombres. No voy a tocar mucho más de ese tema, pero lo que sí quiero es que se entienda que todas esas cosas, las agresiones del hombre hacia la mujer dentro del hogar, afectan al niño emocionalmente en su desarrollo. Lo que es importante es que las personas, que en este caso nosotros como docentes, que vamos a estar más cerca de ellos, es estimularles, motivarles, decirles, bueno, sí, este niño vive en un hogar difícil, ha pasado por tantas circunstancias, como por ejemplo, no come, viene sin desayunar, viene sin el uniforme, viene sin los zapatos que son correctos, hay un sinfín, no trae los deberes, todo eso viene porque hay algo que está fallando dentro del hogar. Por eso es que mi tema yo lo escogí, porque creo que es muy importante empezar
a ser un poquito más sensibles, porque no por el hecho de ser docentes quiere decir que vayamos a hacer algo irrelevantes y hacerles de menos. Porque un docente, una persona puede notar cuando alguien está triste, eso se siente en las emociones. Y en los niños es más obvio, o sea, se puede notar con mayor facilidad y poderles ayudar a esos niños, ya que ellos en un futuro van a ser, pueden ser incluso hasta los mismos presidentes de nuestro país o personas mucho más importantes. Enseñarles a que sueñen, a que sean más de lo que ellos quieren ser en sus vidas. Pero siempre y cuando vivan en un hogar en donde no haya tanto maltrato, no haya tanta violencia, no haya tanta discriminación, de que uno es más y el otro es menos, no, sino en un hogar estable. Claro que no se puede eliminar por completo la violencia, pero sí se puede disminuir. Obviamente se trabajaría eso con la familia, que sería con papá y mamá, y así eso no funciona, como dije anteriormente, motivarle, estimularle al estudiante para que no se deje afectar por lo que pase en su hogar. Y claro que es mucho lo que le va a afectar, porque emocionalmente el hogar es en donde el niño o niña va a desarrollar la mayor parte de su identidad y su carácter. Bueno, mi discurso ha tratado más sobre el discurso narrativo, porque por medio del discurso narrativo yo puedo narrar lo que ocurre en otros hogares o simplemente comparar para que las personas digan, sí, es cierto. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar un poquito más, con esta cuarentena y con lo que está pasando a nivel global, ha aumentado en un 5% lo que es la violencia interfamiliar dentro de los hogares. Y si investigamos un poco más a fondo, podemos notar que muchos de estos hogares han terminado en femicidios o en homicidios o asesinatos. Muchos de estos se dan en Guayaquil, por desgracia. Pero nosotros podemos hacer un cambio, podemos investigar y conocer por qué se dan estos femicidios. ¿Cuál es la razón para que se den estos femicidios? Porque no todos podemos ser iguales. Todos somos diferentes. Pero podemos ser más sensibles y más humanos para que deje de haber tanto odio entre tantas personas. Y sobre todo, amar a nuestros niños, que son el futuro de nuestro país o de cualquier lugar en donde estén. Ellos pueden hacer muchas cosas y cambiar muchas vidas. Muchísimas gracias. Este ha sido mi discurso. Espero haya sido de su agrado, estimada tutora, ya que por medio de mi discurso, mi objetivo era sensibilizar. Muchísimas gracias.